Entonces, lo que vamos a ver ahorita son temas muy generales y básicos para, pues, comprender el funcionamiento de los sistemas, ¿sí? Lo que les es, pues, necesario para su estudio en ingeniería ambiental. Entonces, primero, esta parte me gusta. Empezamos con un cuestionario. Quiero escuchar opiniones. ¿Qué es la vida? A ver. ¿Voluntarios o dedazo? Es aquello que se nos pasa mientras estamos ocupando de haciendo otras cosas, decía Lennon. Ándale. Es lo que genera la creación repetida de células. Es todo aquello que tiene movimiento. Pero entonces, ¿una cascada está viva? Eso, que empieza el pleito. Maestra, me echó mis buenos moles. Lo que tienes a tu alrededor. Bueno, pues en este caso, el entrenador y el equipo. Podría ser un evento suceso completamente espontáneo para formar organismos que reaccionan y conviven con el entorno en el que dentro de lo que cabe habitan. Ay, casi no te escuchamos. Que podría ser un suceso casual, aleatorio en el universo, que dio lugar a organismos pluricelulares que interactúan con su ambiente. ¿Que ya te fuiste a la creación de la vida? Es que es un punto de vista muy... Pues sí, en pocas palabras sería como la definición menos acertada, pero más razonable. De los integrantes, o sea, es otra cosa, es una pasión, es más, no sé, es como, no es un simple deporte, ya se convierte como en parte de tu vida. Cierra el micrófono. Que tienen abierto. Vamos. La tele. ¿Alguien más? ¿Qué es la vida? Cris, no quiero oír la tele. Es que también, o sea, tampoco creo Atención a ver qué programa era. también tampoco la vida se puede limitar nada más a como, pues a pesar de que dije que solo era la creación de células, tampoco se podría limitar a eso porque también con la vida vienen muchos factores como ese cambio como la dinámica que llevan los seres que se crean junto con el ambiente, ¿no? Eso es lo que me he sacado. Pero no sé. Por ejemplo, para entrar en discusión más amenamente, ¿los virus son organismos vivos? No. Sí. No. ¿Sí? No. ¿Así? Son más... A ver, los que dicen, alguien de los que dice que sí, ¿por qué sí? Pues porque se le considera organismo vivo a todo aquello que se relaciona, que respira o que se reproduce. Se reproduce. Pues se reproducen, respiran. Los virus ni se reproducen ni respiran. Ajá, no se replican. Se replican. No. No tienen un sistema metabólico. Efectivamente, no tienen sistema metabólico. Así es. Pero presentan otros aspectos que los seres vivos sí presentan. ¿Cómo qué? Como Pero por también ejemplo, los virus se pueden matar, ¿no? Entonces tienen una vida. exacto. ¿Cómo? Dentro ¿Qué de características lo que presentan, presentan? Por ejemplo, podría ser el caso de las células o de los seres vivos que se tienen la irritabilidad, o sea, que es capaz de irritársele, ¿no? O sea, un insecto No, que no más tienen. y presenta una reacción. Lo que yo sé Los que virus no reaccionan en el organismo al que se une el virus. Los virus, Lo que yo sé no mueren. Perdón, sí. que los virus copian nuestras células de la piel. En lo que sí, exacto, en lo que sí Pero, perdón. coinciden, pues a lo mejor es en su
en su bioquímica, cómo están compuestos de material genético, de proteínas, pero el hecho de tener biomoléculas los hace ya seres vivos. Y además, además los virus, no pueden vivir de forma autónoma, necesitan de un medio donde vivir. Y no es como un parásito que activamente puede buscar, si no se pasa nada más entre los mismos huéspedes. Aparte, un virus no se puede matar. O sea, dentro de un organismo no se puede matar. Ujú. Y aún así, y si no está dentro de un organismo, no tiene un ciclo de vida muy largo. Pero fíjate ahí cómo se contradice el hablar del ciclo de vida de un virus. O sea, si no está vivo, ¿cómo tiene un ciclo de vida, no? Pero es como un término, Maestra, inclusive para un producto, hablamos del tiempo de vida de ese producto, ¿no? la vida podría ser como las reacciones que tiene algún cuerpo para hacer eficaz su supervivencia. Como una capacidad, entonces. Más bien al conjunto de reflejos para hacer que sobreviva. Pues así como ahorita estamos batallando para definir la vida, pues ni siquiera los expertos en el área han llegado como a una definición realmente de qué es lo vivo o cuándo decir que algo está vivo o no. Todavía hay quienes creen o quienes consideran los virus como organismos vivos, ¿no? Pero se ha llegado a una definición más basada en factores que presentan los seres vivos, como había dicho uno de sus compañeros, que si presentan reproducción, eh, Se alimentan, metabolismo, crecen, reproducción, metabolismo y pues mueren. esas características de su ciclo de vida. Pero yo opino que los virus no están vivos. Ah, el pero. Ahora, ¿cuáles son los principales elementos biogenésicos? El carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Muy Sí, bien. Muy bien. ¿Cuáles son las biomoléculas y la unidad estructural de cada una? Las proteínas, los lípidos, los carbohidratos. Ya no me acuerdo de los demás. Hay otro, creo. Otro. Ajá, ¿y cuál es la unidad estructural de cada una? Por ejemplo, ¿cuál es la unidad estructural de las proteínas? ¿Podríamos decir la cadena de aminoácidos? Los aminoácidos, exacto. Los aminos. ¿Cuál es la unidad estructural de los lípidos? ¿No son los ácidos grasos? Los ácidos grasos. ¿Cuál es la unidad estructural de los carbohidratos? Las cadenas de carbono hidrogenados. No. O sea, sí están formados por cadenas de carbonos hidrogenadas, pero pues también los ácidos grasos. Pues más bien las unidades estructurales para los carbohidratos serían los azúcares. Sí, los azúcares van formando las largas cadenas de carbohidratos. Y nos faltó uno que no mencionaron. ¿Cuál es la otra biomolécula? ¿O no? Enzimas o hormonas pueden contar también. No, otra biomolécula serían los ácidos nucleicos. ¿Sí? ¿Y cuál es la unidad estructural de los ácidos nucleicos? ¿Cómo se componen los ácidos nucleicos? Vamos, chicos.
¿no? Bueno, ahorita lo vamos a ver, los nucleótidos, pero ahorita seguimos viendo. ¿Cuáles son los niveles de vida? Los niveles de organización de la vida. Empieza en la célula, creo que hay uno, pero después no sé, y es tejido, órgano, sistema, y ya, no me acuerdo de los demás, maestro, no le voy a mentir. Me agarró de bajada, maestro, me agarró de bajada. ¿Alguien que complete? Pues después ya sigue el individuo como tal, ¿no? O animal, vaya. Ajá, y después de los individuos. Los ecosistemas, ¿no? Población. Las, Te fuiste muy arriba. Sí, sí. las poblaciones y ya de ahí ya no me acuerdo qué más. Bioma. ¿Qué nos faltó? Nos faltó las comunidades, acuerden. Ahorita los vamos a repasar todos. Yo dije, ¿Comunidades, sí dijiste? sí, Ah, no escuché, perdón. Y veamos la última pregunta. ¿Cuál es la molécula inorgánica más importante para la vida? El oxígeno. el agua. El agua. ¿Por qué? ¿Por qué el oxígeno no? Porque dijo molécula. Las moléculas orgánicas de la... No orgánicas, pero El sí para la oxígeno vida. sería elemento. A menos que hablemos de oxígeno molecular. Pero bueno, sí, el agua. Ahora, estas preguntas, ¿por qué se las hago? ¿Qué interés tienen en ingeniería ambiental? Porque están directamente relacionadas a los organismos del ambiente. Así es. Porque eso es lo que va encaminada la materia, ¿no? A cuidar todo lo que es el medio ambiente, pues, y está lleno de vida. Así es. Sí, más que nada, cuidarlo, mejor conocerlo. Necesitas conocerlo y con todos los factores que lo componen para poderlos cuidar y para poderlos manejar y aprovechar. ¿Sí? Pues las ciencias biológicas estudian todo esto. Aquí en el área de la ingeniería ambiental, de estas ciencias, ¿cuáles serían de las que nos valdríamos o las que nos van a ayudar? La ecología. Biología. Microbiología. Botánica. Genética. Para la ecología. ¿Todas, no, maestra? Sí, te lo ¿Dónde? Sí. La mayoría. Así es. ¿Qué es la cinecología? No me haga esto, maestra. Nos va a hacer buscar en Google. Ya hubieran buscado. Ya me tendrían la respuesta aquí. ¿Qué pasó? Es la Parte de la biología que estudia la célula y sus funciones. No, cinecología. Yo estaba Es la ciencia que estudia las relaciones entre comunidades biológicas. Ya y estaba en ecosistemas. la cito. Entonces, pues sí, realmente muchos de estos, desde la genética hasta la biología molecular, nos van a servir para entender el ecosistema, las interacciones y saber o tener una mejor idea para el manejo de estos, ¿no? Aquí están los niveles de organización. Empezamos desde el átomo que compone las moléculas que van a dar lugar a los organelos. Entonces, de aquí los organelos, sus diferentes formas y sus interacciones conforman la célula, que va a ser ya el primer sistema que consideremos vivo, que va a ser la unidad de vida, y todos los organismos vivos están conformados por células. Entonces, los más simples es una sola célula y nosotros, por ejemplo, los más complejos son un conjunto de células especializadas que van a formar, en este caso, como dijo su compañero,
los tejidos que forman los órganos, estos forman los sistemas que van a dar lugar al individuo. Y aquí nada más como un brevario cultural, cómo se organizan o cómo se estudian taxonómicamente los individuos, comenzando por la especie, o bueno, de abajo para arriba, la especie, el género, la familia, el orden, la clase, filum y reino. Entonces, entre más subes, o aquí, bueno, bajas, literal, de cada nivel taxonómico, menos características comparten, ¿no? Entonces, aquí en el reino animal, pues son pocas las características que compartimos que nos hace a todos animales. Entonces, entre más va subiendo aquí, son más la cantidad de características que se comparten entre los individuos. Entonces, los individuos que conforman una especie no se reproducen con los de otra especie, no intercambian material genético. Entonces, ya los individuos van a unirse en poblaciones, van a ser individuos de la misma especie, y estos van a convivir con otras poblaciones que van a ser las comunidades que van a conformar los diferentes biomas y los diferentes ecosistemas que finalmente pues constituyen nuestra biosfera. Entonces, en términos biológicos, los organismos se organizan en 5 grandes reinos para su estudio. Entonces, aquí hay algunas características del agua. ¿Por qué es tan importante que estudiemos el agua? Estoy en clase, pégame. Ah, perdón. ¿Es tan importante el estudio del agua? Porque es parte fundamental para la vida. Así es, ¿pero por qué? Porque estamos compuestos de ella también. Así es. Y si se fijan, pues los principales desperdicios y lo que más se contamina es el agua. Y nosotros dependemos, la vida depende del agua. Pues esta es una molécula polar, aquí está la fórmula, es H2O, y que vamos a ver que se unen o tienen atracción mediante este enlace, que son los puentes de hidrógeno, que le hace tener diferentes estructuras dependiendo su cinética, ¿no? Entonces, que es muy baja, a una temperatura muy baja, pues esta estructura cuando se unen va a formar cristales y esto nos da lugar a los hielitos. Y cuando se forma en el agua, como tienen mayor movimiento, mayor movilidad, van a presentar diferentes ángulos de unión, las moléculas, por lo que vamos a tener pues el agua con mayor densidad que los hielos y van a poder pues a tener las características de un líquido, ¿no? Entonces aquí tienen el tamaño promedio de la unión de los puentes de hidrógenos y de las uniones covalentes entre el oxígeno y el hidrógeno. Y las diferentes uniones que puede haber, por ejemplo aquí que están solvatados alrededor de los iones, y aquí está la interacción que les mencionaba, ¿sí? Entonces este es súper importante para el surgimiento de la vida, por la gran capacidad de absorción de la termoestabilidad que brinda el agua y su característica polar que permitió la interacción de las moléculas, pues para dar lugar a los sistemas vivos. Entonces aquí tenemos las biomoléculas, están los azúcares, los ácidos grasos, los aminoácidos que conforman las proteínas y los nucleótidos que nos van a dar lugar a los ácidos nucleicos. Y aquí tenemos un ejemplo de la composición química de una célula bacteriana donde vemos que el agua es el 70% del peso celular total. Entonces casi somos pues, pura agua, ¿no? Por eso es la importancia de este recurso. Aquí está más organizadito en una imagen para que lo veamos cómo nos estamos constituidos por el agua y por qué la importancia de este recurso. Algunos conceptos generales. ¿Saben qué es universalidad?
En términos ecológicos y biológicos, ¿a qué se refiere universalidad? Que es igual, que se considera igual en todos lados, Ujú. en todo situación. Así es, por ejemplo, la universalidad del código genético. Todos los organismos vivos se manejan con el mismo código genético. ¿Qué es homeostasia? ¿Quién dice yo? Pues yo conozco que es homeostasis, pero no sé si sea lo mismo que hemostasia. Sí, es lo mismo. No, pues le pregunto porque en una clase de biología que tuve nos dijeron que homeostasis es como la capacidad que tienen los seres vivos de regular sus condiciones internas en cuanto a Así es. temperatura, nutrimentos, todo. Así es, eso es homeostasia, de mantener un cierto estado estándar. ¿Qué es continuidad? ¿Qué es continuidad? Pues que algo es constante, se podría decir. Así es a partir de que surgió algo, se mantiene de esa misma forma. Entonces, a partir de que la vida surgió en la forma de las células, se ha mantenido de esa misma forma. Tenemos diferentes tipos celulares, pero todos en base de la célula. Este es un ejemplo en términos biológicos. En término ecológico, vamos a ver que también la continuidad de los ecosistemas y cómo es la permanencia de un sistema con ciertas características. Y la variabilidad. Los cambios que pueda haber. La diversidad que hay. Sí, las diferentes formas que tenemos de algo. Y la diversidad. Las variaciones de esas formas. Si te vas a variabilidades como tener un factor y las diferentes formas que tengo de ese factor. Y diversidad, todas las formas distintas que hay. ¿Sí? Sí. No escuché. Creo que sí, maestra. Creo que sí. Perdón. ¿Sí? Creo que sí. Bueno. Y finalmente evolución. Es el proceso de cambio o adaptación. Pero que es gradual. Basado en esos otros 4 aspectos. Ajá. Proceso de cambio gradual. Así está bien. Este proceso de adaptación es muy subjetivo. Porque Aquí acuérdense que implicamos los organismos no se adaptan. Su entorno cambia y eso los obliga a adaptarse, ¿no? No. No, ahí hay como un malentendimiento de cómo es la adaptación, porque los organismos no van a cambiar para poder sobrevivir, sino los organismos que tengan las características que les permitan sobrevivir son los que van a permanecer y los que van a generar una progenie. Por lo tanto, a grosso modo, la especie va a cambiar, pero no porque ellos decidieron generar un cambio nuevo, porque ya hace más calor, voy a generar esta estrategia para poder sobrevivir a estas temperaturas. No, los que son capaces de sobrevivir son los que van a tener su progenie y las demás formas, las varias variantes van a desaparecer. Entonces, si tú ves una comunidad con una determinada estructura, esa estructura va a variar dependiendo de cómo es la selección natural. ¿Sí? Entonces, los organismos en sí no se adaptan. ¿Sí? ¿Sí me captan la diferencia? Sí. Sí. Entonces, la evolución se va a dar en las especies
pero también en los sistemas. Ustedes lo saben, los ecosistemas y la dinámica del planeta va evolucionando a lo largo de las eras. No estamos hablando de un proceso de días, meses, años, sino de periodos muy significativos de tiempo. Y junto con esta evolución, vamos a tener convergencia y divergencia evolutiva. Aquí tengo un ejemplo de un mamífero ancestro común de estos tres y cómo estos divergen a pesar de que tener un antepasado con una diferente estructura aquí en su forma de vida, de hábitat y sus manos, sus extremidades, me anda yendo la palabra, y da lugar, divergen por los diferentes ambientes y uno es un mamífero volador, el otro nada y el otro pues corre por las praderas. Entonces aquí vamos a ver las interacciones de los organismos. Tenemos interacciones intraespecíficas e interespecíficas, o sea, entre especies o dentro de la misma especie. Entonces, dentro de la misma especie, tenemos competencia por la reproducción, por el espacio y por el alimento. Pero también tenemos pues, la cooperación entre los organismos de una misma especie para sobrevivir. Y las entre especies, o sea, interespecíficas, tenemos la depredación y tenemos la competencia. Y vamos a tener estas 4 interacciones que si ven a un lado tenemos el más o más menos, dependiendo si le afecta o le beneficia a uno de los integrantes de la interacción. Entonces, en la simbiosis tenemos más porque ambos integrantes de la interacción se están viendo beneficiados. ¿Me dicen un ejemplo de simbiosis? Las gaviotas con las vacas. Se me ocurre, por ejemplo... Las anémonas y los peces que viven en ellas. A mí se me ocurren como los pececitos que van atrás de los tiburones. Fíjense, ahorita la otra, mutualismo, que también los dos se benefician. ¿Cuál sería la diferencia entre simbiosis y mutualismo? Que el mutualismo es más proactivo que la simbiosis. ¿Es más, cómo? Proactivo. Es decir, que se busca más. No es tan por así. Es que no encuentro otra palabra más que natural que la simbiosis. ¿No? ¿Alguien más? Me parece que la simbiosis tiene como un enriquecimiento hacia sí mismo y el mutualismo no afecta a ambas especies. En ambos se benefician. Entonces, mutualismo puede ser entre especies iguales y simbiosis entre especies distintas. No, porque acuérdate que estamos hablando de relaciones interespecíficas, o sea, entre especies. La otra ya es intraespecífica. Aquí la diferencia es que la simbiosis es más indispensable para la vida de al menos uno de los dos integrantes. Y el mutualismo es más como un beneficio parcial o momentáneo, o que puede cada uno vivir por su lado como si nada, o sea, no hay bronca. ¿Sí? Y en la simbiosis sí es como más necesario mantenerse ahí. De hecho, hay simbiontes que ya fuera de su compañero de simbiosis no pueden vivir sin causar daño, que sería lo contrario a un parasitismo. En el parasitismo, pues le están causando daño, por eso es más menos, uno se está viendo afectado. Y en el comensalismo, uno se beneficia y al otro ni le viene ni le va. ¿Sí? Pues, por ejemplo, nuestros microorganismos viven en simbiosis con nosotros. Nosotros los necesitamos, nuestra microbiota intestinal,
para estar sanos, y pues nuestra microbiota lo necesita para tener un lugar donde existir, donde desarrollarse. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Entonces, suma de nuestra biocenosis con biotopo. ¿Qué es biocenosis? A ver. Conjunto de organismos, vegetales o animales que viven y se reproducen en determinadas condiciones de un medio o biotopo. ¿Y qué es el biotopo entonces? Es un espacio geográfico con unas condiciones ambientales determinadas, como suelo, agua, atmósfera, etcétera, para el desarrollo de ciertas especies de animales y vegetales. Y maestra, entonces, dime. ¿Cuál es la diferencia entre biosfera y biotopo? Entre biosfera ya es completo la Tierra. Oh, perdón, se me fue la palabra. Si quieres, sigue ahí. Bioma. Bioma. En el biotopo integra específicamente las características no vivas, nada más los factores abióticos, y en el bioma son factores bióticos y abióticos. Ok. Ok, bien. Y estos van a conformar, estos factores bióticos y abióticos van a dar lugar a los biomas y estos a los ecosistemas. ¿Sí? El ecosistema ya es toda esta estructura con determinadas características e interacciones entre los organismos. Y la interacción, lo que habíamos dicho hace rato de la cinecología, de la interacción con las comunidades, con los factores abióticos que constituyen el lugar en donde están. Y esto se va a ver afectado, o se va a ver, afectado suena a veces como que le está haciendo daño, pero no, se va a regir por las condiciones de factores como la temperatura, como la irradiancia, como la humedad, la presión y la riqueza genética, ¿sí? Pues aquí hablo de riqueza genética y no nada más de especies, porque acuérdense que también existen las subespecies y muchos organismos que están en diferentes cantidades o ocupan un porcentaje mucho menor que otros en cuanto a la colonización del espacio dentro de un mismo sistema, ¿sí? Entonces así vamos a tener organismos que dominan o que tienen una mayor preponderancia ahí en este sistema que otros. Y también esto los constituye, o esto puede hacer que a veces generemos algunos organismos, o se generen algunos organismos clave, que al momento de desaparecer por alguna circunstancia X, antropogénica o no, de ese sistema, hagan que se modifique todo el sistema. Un ejemplo, los corales, que constituyen todo un sistema en donde los organismos, las especies, los peces que andan por ahí, dependen de la presencia de ese organismo. Y los factores como la temperatura, como la irradiancia, como la cantidad de oxígeno disuelto, puede hacer afectar precisamente más a estos organismos, a los corales, que a los demás. Pero al momento de afectar al coral, pues ya todos los demás ya no van a tener dónde llevar a cabo sus funciones. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a ver que la dinámica de los ecosistemas va a haber unos, dependiendo de este tipo de afectaciones, dependiendo de si hay alguna perturbación en el sistema, van a modificarse. Entonces van a ser sistemas dinámicos. Y al modificarse, por ejemplo, volviendo al ejemplo de los corales, si llega un huracán, se lleva el coral. Entonces, ¿qué tan rápido se puede recuperar ese sistema como estaba antes? Esto es la resiliencia, si puede lograr volver a estar como antes de esa catástrofe. Y ahorita solo estamos hablando de factores naturales, ¿no? Ya después llegaremos a los humanos y a la contaminación, a todos
factores antropogénicos que veamos qué tanto pueden cambiar una dinámica. Y si es capaz este ecosistema de permanecer, pues es resiliente. Y si no, pues puede llegar otro organismo que sea el que funde la nueva comunidad. Y en base al organismo, al tipo de organismo que llegó primero, van a ser el tipo de organismos que van a constituir ese sistema. Entonces, ese sistema va a cambiar a como era anteriormente, dependiendo de el que llegó el que apareció primero ahí. Entonces, así es como es la dinámica de los ecosistemas. Esto ustedes ya lo van a ver, los tipos de ecosistemas, el desierto, selva, bosques matorrales, acuáticos, los híbridos o mixtos, como las costas, humedales. Estos ustedes los van a describir en su trabajo y van a discutir un poco de lo que ahorita los estuve comentando. ¿Sí? Simón. ¿Alguna duda, comentario? Todo bien, maestra. Yo sí, maestra. ¿Ese PowerPoint lo va a subir en el Classroom o, sí, o lo vemos en YouTube? Este lo voy a subir en el video en YouTube, en el canal, porque me dice a la que se le fue el internet, va a estar en el canal, el video. ¿Sí? Y la lista, ya la había pasado. ¿Otra pregunta, dudas acerca de este tema que vimos? No, maestra, todo bien. Y por ejemplo, maestra, ¿cuál es la diferencia entre un bioma y un ecosistema? Eso ya lo desarrollarán en su tarea. Ah, bueno. Y también esta discusión de lo que ahorita les medio mencioné al final, cómo el ser humano altera esta dinámica y determina la estructura de los ecosistemas, ¿sí? Entonces, por un lado están los factores naturales, que de por sí, pues suceden huracanes, temblores, etcétera, que afectan a los ecosistemas. Pero aparte, pues aquí está la mano del hombre y de qué manera hace estas perturbaciones y cambios. Y aquí lo que me interesa también es que ustedes discutan y pongan ahí en su tablero de Classroom para que hagamos el foro, qué tan bueno o qué tan malo es estas perturbaciones y el tipo de perturbaciones que generan los hombres, el humano. Por un lado, pues la contaminación, pero por otro tenemos la manipulación de los organismos. Entonces el humano genera otras especies y obviamente estas especies pues van a generar interacciones con las especies nativas. Entonces, ¿esto qué tan bueno y qué tan malo es? Ustedes van a describir lo de las dinámicas de los ecosistemas. Entonces, si siempre ha habido dinámicas y los sistemas no son imperturbables, que ustedes van a poner pros y contras de estos, entonces, ¿qué tan bueno o qué tan malo puede ser el meter organismos diferentes, manipulados por el humano? Entonces, todo eso quiero que ustedes analicen, discutan y luego lo vamos a platicar y lo vamos a ver en el foro de discusión el 23. ¿Sí? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Así es, maestra. Así ¿Alguna es. otra duda, pregunta, comentario? ¿Todo está claro de la tarea? Las actividades, los equipos. ¿Maestra, sin número listo? Sí. Ay, chale. Yo no escuché, maestra, pero si estoy aquí en línea. Ay, todos la cara de ¿qué? ¿Cuándo? No, no es cierto, yo no escuché. Yo llegué antes de las Presente. 10 y no me pasaron. No asusta,